Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 3 de diciembre de 2017, nuestro hermano Sean sigue en el serie de Hechos o en el capítulo 16. La relación de mentor y aprendiz entre Pablo y Timoteo venía de su pasión por la obra de Cristo, aún en el sufrimiento y sacrificio que pasaron por ella, y también por la amistad genuina que tuvieron entre ellos. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro hermano Sean. El domingo pasado, nuestro pastor invitado, Telvin Howe, el pastor de Bethel, a la iglesia ahí en Hampton, nos predicó sobre Hechos 15. Y allí él nos habló de un conflicto que hubo dentro de la iglesia, que había algunos judíos creyentes que pensaron que uno tenía que estar circuncidado y vivir de acuerdo a las leyes judías para poder ser salvo. Entonces un gentil básicamente tenía que convertirse a un judío y después recibir a Jesús. Y el concilio decidió que esto no era necesario, que solo poner su fe en Jesús, vivir de acuerdo a las normas de los 10 mandamientos y evitar caer en el pecado era suficiente para estos hermanos. Entonces hoy estamos comenzando o siguiendo en Hechos 16 de lo que sucedió después. Sabemos que cuando en el concilio de Jerusalén tomaron esa decisión, ellos hicieron una carta sellado por los apóstoles y los ancianos y llamaron a 2 hombres de la iglesia de Jerusalén, Judas, no el Judas que traicionó a Jesús, otro Judas, y Silas. Eran profetas, dice la Biblia, que esos hombres fueron entregados la carta para ir con Pablo y Bernabé a las iglesias y proclamar que esto no era necesario para los gentiles. Entonces vemos que hubo otro conflicto, no solo en la iglesia, pero entre Pablo y Bernabé. Porque cuando los dos decidieron de regresar a las iglesias donde Pablo ya había visitado anteriormente, Bernabé quiso llevar un joven que se llamaba Juan Marcos. Lamentablemente Juan Marcos los dejó plantado a la mitad del viaje misionero anteriormente y Pablo no quiso llevar el joven. Entonces Pablo y Bernabé fue tan intenso su discusión que se separan. Bernabé tomó el joven Juan Marcos, se fue a un lado y Pablo se quedó con Silas. Y con ese deseo de ir a las iglesias y presentar la carta del concilio de Jerusalén y avisarles que la salvación no se tenía que hacer a través de la circuncisión. Entonces nosotros ahora entramos en Hechos capítulo 16, donde vemos Pablo y Silas visitando nuevamente a las iglesias. Ya ha pasado como unos 5 años de su primera vuelta y ahora están regresando para dar los anuncios. Y fácilmente podemos pasar estos primeros versos de Hechos 16 por lo que va a venir, porque vamos a ver en ese capítulo algunas cosas maravillosas. Vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver la salvación del Señor. Pero estos 5 versos son mucho más que solo una introducción de lo que viene. Estos 5 versos traen algo sumamente importante y yo quiero que lo leamos y enfocamos en lo que tiene que decir a nosotros. Si me pueden seguir, verso 1 de capítulo 16 de Hechos dice: después llegó, estos Pablo y Silas, llegaron a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardesen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
Esto es importantísimo porque esto es la primera vez que vemos mencionado Timoteo. Alguien muy importante en la vida de Pablo. Fue su mentor en la fe. Fue Pablo quien lo llevó bajo sus alas para enseñarle. Yo recuerdo que cuando yo era un joven de unos 15, 16 años, que yo tenía un pastor de jóvenes que vio que yo podría tocar la guitarra y me quería enseñar más. Yo solo apenas estaba comenzando. Entonces muchas veces me invitó a la casa de él y su esposa. Realmente no fue casa, fue un apartamento. Y ellos vivían en un apartamento dentro de la funeraria de su papá. Su papá ya tenía una funeraria ahí, hacían los funerales en el santuario chiquito que tenían. Entonces, cuando yo fui, entramos en el santuario, a veces muy de noche, casi todas las luces apagadas, y tocamos guitarra, oramos, y él me enseñó los acordes, la guitarra, cómo tocar. A vez en cuando me dejaba tocar con los jóvenes y con él, pero quitaron el cable para que nadie se escuchaba, porque todavía me hacía falta. Y yo recuerdo en una noche, en una ocasión, estuvimos tocando, él me dijo, se me olvidó algo, ven conmigo. Bajamos las guitarras en ese santuario, en la funeraria, nos levantamos y fuimos por un pasillo, todas las luces apagadas. Y él entraba en un cuarto y no prendió la luz, solo había la luz que entraba un poco por el pasillo afuera. Y él entró ahí y me dijo, entra Sean, ayúdame. Entonces yo tomé solo un paso dentro del cuarto porque no podía ver nada y dice, prende la luz. Está bien, entonces di vuelta y puse la luz y ahí a la par estaba un cadáver medio cubierto y me asusté tanto. Yo dije, jamás voy a practicar contigo en este lugar, especialmente de noche con las luces todas apagadas. Pero lo que se demuestra es que él era mi mentor, me enseñó, pero era mucho más de solo un maestro dando clases. Hubo una amistad entre nosotros, una conexión. Nos reíamos, nos pasamos bien, ahí hicimos los chistes uno a los otros. Y vemos lo mismo en la vida de Pablo con Timoteo. Pablo, a veces la gente mira a Pablo como fue muy cerrado, que no tenía amigos. Pablo solo evangelio y nada más. Pero cuando uno termina el libro de Romanos que hemos estado, incluso capítulo 15, 16, tiene la lista de todos los amigos de él en el ministerio. Él tenía muchos amigos, él se rodeaba con gente. Pablo no era uno de ser un llanero solitario. Él trabajaba juntamente con otros. Y lo que vemos es que aun cuando están visitando las iglesias, él y Silas, él está buscando otras personas para llevar juntamente con ellos. Y él encuentra allí ese joven Timoteo y comienza a discipular. Y realmente eso es el ejemplo que Jesús nos dio. Cuando Jesús quiso transmitir el mensaje del reino de Dios, cuando Jesús quiso preparar líderes futuros, no abrió una escuela y un seminario Jesucristo de Nazaret. No, él eligió hombres, 12 discípulos. Vivieron con él, comieron con él, y hasta que Jesús al final decía, ustedes no son mis esclavos o sirvientes, ustedes son mis amigos. Los amo. Hay un amor, no solo es maestro y alumno, mentor y aprendiz, no, fue una conexión de amistad, mucho más profundo. Esto es el ejemplo que Jesús da. También vemos en la vida de Bernabé, cuando él encontró a Pablo, recién convertido, ¿qué hacía? Lo tomó bajo sus alas y lo discipuló, hasta que Pablo entonces viene y toma a Timoteo bajo sus alas. Ellos no solo eran compañeros de trabajo, hubo un amor fraternal y una amistad. Este es el primer punto que quiero hablar acerca del proceso de ser mentor o aprendiz o de discipulado. Y es esto: la amistad es el poder del discipulado. La amistad es el poder del discipulado. Cuando nosotros intentamos hacer discípulos, no podemos quitar de ello la necesidad de tener una amistad,
una relación de confianza, de respeto mutuo. Vemos eso en cómo Pablo habla de Timoteo. En el primer carta a los Corintios, capítulo 4, Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, dice: por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él no dijo mi compañero de trabajo, es un buen tipo. No, él dice, es mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas las partes y en todas las iglesias. Ellos eran mucho más de solo colaboradores en el ministerio. Pablo y Timoteo se hicieron amigos, un padre con su hijo, un amor que los conectó. Y sabemos que esa relación que primero vemos en Hechos 16, ese momento cuando Timoteo se agrega al equipo de Pablo, va a durar hasta su muerte. Y Timoteo va a tomar la antorcha de Pablo y lo va a seguir ministrando a las iglesias y predicando el evangelio. También vemos que cuando Pablo escribe directamente a Timoteo, él dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hay una conexión mucho más profundo que solo que venga y se aprende. Había un amor entre los dos. En Filipenses capítulo 2, mira lo que dice Pablo. Él dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Qué impresionante esa relación que se llevaban. Hasta que Pablo podría decir: yo quiero que sigan mi ejemplo. Y para que recuerden mi ejemplo, le voy a enviar Timoteo. Si ustedes siguen su ejemplo, está siguiendo lo mío. Lo que Timoteo enseña es lo que yo enseño. Él es como una copia de mi persona, porque vivimos juntos, apasionados por la obra de Cristo, amigos, con el amor del Espíritu y la unidad de la fe. Y no podemos tener el discipulado, un mentor y aprendiz, sin una conexión de amor y amistad. Jesús, cuando nos dio la gran comisión, ¿qué decía? Id y haced convertidos en todas las naciones. No, él decía: id y haced discípulos. Esto implica que hay amistad, hay amor. No solo que uno se escucha lo que un líder dice, pero que un mentor realmente se preocupa por su aprendiz. Se busca crear una amistad. Now, ¿cómo podemos ver que se formó esa relación? Porque no es que salió de la nada. Vemos que Timoteo tenía un buen testimonio entre todos allí. Vemos que Timoteo es un poquito raro porque su mamá es judía y su papá es griego. Entonces es mitad judío, mitad gentil. Y toda la gente conoce. Entonces lo que vemos es que su madre Eunice y su abuela Loida, la Biblia dice que ellas instruyeron a Timoteo en la fe desde su juventud. Es muy probable que su padre murió cuando era joven. Muchos de los maestros de la Biblia dicen que en ese capítulo 16 de Hechos, Timoteo tal vez tenía unos 18, 19 años. Era un joven todavía, pero tenía un buen testimonio en todas las ciudades en su alrededor. Y cuando Pablo escucha esa opinión acerca de Timoteo, ese buen testimonio lo dice: yo quiero que ese muchacho se viene con nosotros, lo quiero discipular. Ahí inicia, el mentor elige a su discípulo, su aprendiz. Y lo que es muy interesante es, la primera cosa que Timoteo tiene que hacer para ser un discípulo de Pablo es sufrir. Viene un sufrimiento, y este es el segundo punto del día de hoy.
el sacrificio y sufrimiento de un discípulo. Una de las cosas que sabemos de la antigüedad es que en la religión judía, los niños seguían la religión o la fe de su madre. Es una religión de matriarca. Entonces seguían la madre. Pero los griegos y en su cultura, los niños siguen la religión de su padre. Si su padre adora a Zeus, también el niño sigue adorando a Zeus. Entonces, lo que vemos en Timoteo es que aunque ha sido instruido, nunca se ha tomado la vida de los judíos. Él vive como un gentil. Y Pablo, viendo eso, reconoce que tiene que ser algo si Timoteo viene con él. Y la primera cosa que lo hace es, la Biblia dice que lo tomó y lo circuncidó. Imagínese que un líder o el pastor en la iglesia viene y dice: hermano, tienes un buen testimonio, yo quiero que tú vienes, seas parte de mi equipo, pero la primera cosa que tiene que hacer, hermano, es estar circuncidado. Diríamos: no, por favor, envíame el seminario bíblico, mándame a ministrar a los charamileros en la calle, pero por favor, no eso. Yo no quiero tomar ese paso para ser un discípulo. Pero Timoteo lo hizo. Y es realmente increíble porque un capítulo antes, Pablo y Bernabé están luchando en contra. ¿Por qué se cambió de opinión? ¿Por qué se cambió de actitud acerca de la circuncisión? Y la Biblia nos dice, porque todos sabían que Timoteo era mitad. Entonces, Pablo tomó una decisión. Timoteo, si quieres ministrar y no tener ningún obstáculo en el ministerio, tienes que estar circuncidado. Porque ellos iban a ir ¿a dónde? Las sinagogas, primeramente para predicar. Y si entraban ahí y todos conociendo a Timoteo, conoce que es mitad gentil, mitad judío, Pablo decidió de tenerlo circuncidado para que no hubo ningún impedimento a su ministerio. Vemos eso en la vida de Pablo. En 1 de Corintios, él dice: me he hecho débil, a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me ha hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Timoteo no fue circuncidado para su salvación. No. Él sacrificó y sufrió la circuncisión para poder ministrar en la obra de Cristo sin impedimento. Impresionante, ¿no? Yo recuerdo que mi papá me contó que hace años atrás él era parte de las fuerzas navales y trabajaba con los doctores y los médicos ahí, y decía que en aquel entonces, cuando los jóvenes entraban, si no habían sido circuncidados, tenían que ser circuncidados en las fuerzas navales antes de ser enviado al mar. Entonces era muy común que estos muchachos venían y con anestesia ahí hicieron el corte y después tenían que recuperar un par de días. Y mi papá me contaba de que en la noche, cuando se fue todo la anestesia, que gritaban y lloraron como niñas por el dolor. Fue algo sumamente doloroso. Imagínense si así es hoy en día con la anestesia y el medicamento. Imagina cómo sería en aquel entonces sin esas cosas. Pero Timoteo toma ese paso porque es muy importante. Timoteo en ningún momento pensó que ser un discípulo era una carta, un pase de no sufrir. Hay ese programa de televisión en Guatemala y en muchos países, Pare de Sufrir. Y muchos predican ser discípulo de Jesús implica que no vamos a sufrir. Mentira. Jesús no decía que todo lo que venían en pos de Él iban a sufrir como Él sufrió. Ser un discípulo de Jesús implicaba una aceptación de que iba a costar algo y muy probablemente iba a doler en algún punto. Por eso vemos en Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quería salvar su vida,
la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué precio hemos pagado nosotros por ser un discípulo de Jesús? ¿Qué sacrificios hemos hecho para servirle? ¿Qué hemos tenido que sufrir por ser un discípulo? ¿Sabe que en nuestras células tenemos una serie de libros? Se llamaba El Discipulado, ¿verdad? Así lo llamamos. Hay el libro de La Estación de Nuevo Creyente, La Vida en el Reino, Alcanzando Corazones, La Guía del Mentor. Y el propósito de estos libros son para mostrarnos cómo uno debe vivir en el cuerpo de Cristo, cómo debemos comportarnos dentro de la vida cristiana con los demás hermanos, y especialmente cómo crecer en nuestra fe. Estos son los primeros pasos de un creyente, un discípulo. Pero hay muchos que no quieren tomar el discipulado, no quieren ser discípulos, solo quieren ser convertidos. Cuando alguien viene y los ofrece un discipulado, de repente se mira, esto va a tomar tiempo. Yo no sé si quiero eliminar mi vista de fútbol todos los días para pasar 5 o 15, 20 minutos a hacer un librito, un estudio bíblico. Hay un sacrificio, no sé si lo quiero pagar. Hay muchos que dicen a los mentores y a los líderes, yo no tengo tiempo, no me gusta el mentor que me asignaron, o comienzan y nunca terminan. Comienza un libro de 8 semanas y tiene 2 años de no lo haber terminado. Tenemos que entender que el discipulado tiene un costo. Hay un precio que pagar. Imagínense, solo tener 15 minutos no es un precio muy alto. Comparado con cristianos hoy en día que a recibir a Jesús son echados fuera de su casa. ¿Cuántos de nosotros estaríamos cristianos si así fue el precio? Si nosotros ni podemos pagar el precio de ser discipulado en un librito, ¿pagaríamos el precio de estar echado fuera de la casa por nuestra creencia? Si el costo fue tan alto. Hay muchos que no quieren ser discípulos, no quieren ser parte del equipo, solo son aficionados. Hay una gran diferencia entre el que juega como parte del equipo y el aficionado. El aficionado solo se siente en las gradas viendo el partido. Grita, salta, se alegra cuando hay un juego, pero no le cuesta nada. No tiene que estar ahí en los ensayos, no tiene que estar sufriendo, sacrificando su dieta, no tiene que estar levantando las pesas para participar. No, para ellos pagan el dinero, comen el hot dog, toman su gaseosa de 83 litros, un galón de Pepsi Cola, mientras los que están jugando ahí se sacrifican para estar ahí. ¿Cuántos de nosotros, si vemos la vida cristiana como un equipo de fútbol o deportes, estaríamos rechazados del equipo? Yo recuerdo en mi juventud que yo tocaba violín y tenía mi ensayo los días martes y jueves con una señora ya grande de edad, muy estricta, muy estricta. Ay. Pero me ayudó a aprender la música y yo recuerdo que también jugaba por un equipo de béisbol y yo jugaba más o menos, no muy bueno, pero yo jugaba. Y recuerdo que un día el entrenador me vino y me dijo, Sean, estamos cambiando de lunes a viernes, ahora a martes y jueves. Cabal, el mismo tiempo de mi violín. Y yo fui a hablar con mi mamá y yo dije, ¿qué hago? ¿Boto el violín y sigo con béisbol? Ok. Ella me dijo, no, yo estoy pagando por esos ensayos o en la práctica de violín. Te quedes con eso, habla con el entrenador para ver si te dejo jugar sin venir a estos ensayos. Entonces yo fui con mi entrenador y dije, mira, yo no puedo venir, tengo otra cosa que hace conflicto con ese tiempo. ¿Podría yo venir solo los días sábados a entrenar y jugar? Me dijo, no, agarra su guante y adiós, fue bueno tenerte en el equipo. La cosa es que si yo no estaba dispuesto a pagar el precio, no podría ser parte del equipo. Pero hay muchos de nosotros que tratamos a la iglesia de esa manera.
El pastor nos llama y decimos, sí lo hago. 5 minutos antes, no, me llamaron de trabajo, no puedo. Hay hermanos que llaman al trabajo, estoy enfermo, pero se van a jugar en el partido. Hacen el sacrificio del trabajo para lograr jugar. Pero al mismo que viene de noche de la célula, a ellos está asignado la alabanza. 5 minutos antes me llamaron de trabajo, ya tengo que ir, no puedo estar. Esto demuestra de que no estamos listos de pagar el precio de ser un discípulo. Solo cuando es fácil, solo cuando no cuesta mucho, cuando yo siento dispuesto, cuando yo estoy de acuerdo. Imagínense, Timoteo nunca hubiera sido un discípulo de Pablo si vivía de esa manera. Él tenía que ser cortado, herido, para poder ser un discípulo de Jesús. Y uno puede hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tomó esa decisión tan fuerte? Porque no voy a mentir, no fue un paso fácil para Timoteo. Algo tenía que haber visto en su vida para tomar esa decisión. Y lo que vemos es en Hechos capítulo 14, vemos lo que sucedió 5 años antes. En el primer viaje misionero, cuando Pablo y Bernabé llegó a la ciudad de Timoteo, las ciudades alrededor, ellos entraron en la ciudad de Iconio. Dice que entraron y predicaron el evangelio. Algunos creyeron en el Señor, pero los judíos se levantaron celosos de que la gente confiaba en el mensaje de Pablo y pusieron su fe en el Señor. Entonces incitaron a la gente en Iconio para atacarlos y apedrearlos. Y ellos lograron escapar de la ciudad y fue a la ciudad de Listra, donde vivía Timoteo. Y allí, cuando ellos entran a predicar, se toparon con un señor que tenía lisiado sus piernas. Nunca había caminado el señor. Nunca. Nació así. Y mientras que Pablo y Bernabé están predicando, ese hombre pone su fe en Jesús y entonces Pablo ora por él y Dios le sana. Y un hombre que nunca ha caminado comienza a saltar y dar gracias a Dios. Se mira cómo va a ser un avivamiento como jamás se puede imaginar. Pero la gente, en lugar de poner su fe en Dios, comienza a decir, los dioses ya se han hecho humanos. Y llaman al sacerdote del Zeus, del templo que está fuera de la ciudad. Traigan sus toros y dice, vamos a hacer sacrificios. Esto es Zeus y Hermes. Llamaron a Bernabé Zeus por ser el mayor y a Pablo Hermes, el mensajero de los dioses, porque predicaba. Y entonces vienen y agarran a Bernabé y Pablo, lo llevan al frente de la ciudad, van a hacer sacrificio a los dioses griegos. Y Pablo y Bernabé están rasgando sus vestiduras. ¡Paren! No lo hagan eso. Nosotros no venimos de esos dioses no realmente existen. Y la Biblia dice, a duras penas lograron de convencer a la multitud de no hacer sacrificios. Justamente vienen los judíos que los querían matar de la otra ciudad y agarran a la gente y lo incitan. Estos son mentirosos, son malos. Entonces, ¿qué pasa? Agarran a Pablo, lo apedrean, pensando que está muerto, lo llevan afuera y lo tiran en el basurero fuera de la ciudad. Imagínense estos discípulos que acaban de recibir el mensaje. La Biblia dice que rodearon el cuerpo de Pablo. Un día que comenzó con un gran milagro de Dios, con la predicación, se veía bien, termina con la muerte del apóstol Pablo. Eso es lo que pensó los discípulos. Algunos creen que fue en este momento cuando Pablo tuvo su visión o se fue al tercer cielo y vio las cosas allí. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que mientras lo rodeaban, viendo su cuerpo quebrantado, sangriendo, ser apedreado no es nada bonito, hermano. No es una muerte fácil. Es muerto a golpes de piedras y sus huesos quebrantados, sangre por todos lados. Y allí en ese círculo, me imagino, que hay un muchacho, 13 años, Timoteo, que mira el valor, la valentía de Pablo de ir a predicar.
y ahí piensan que todo se ha echado a perder, pero se mueve el cuerpo, hay movimiento. Y Pablo se levanta y entra a la ciudad. Y la Biblia dice que entonces ellos salieron y fueron a Derbe, a otra ciudad, y seguían predicando. Y ahí hubo un avivamiento. Ese muchacho de 13 años, Timoteo, vio las heridas de Pablo, su sufrimiento y sacrificio, y lo impactó tanto porque no lo paró. Su visión, su comisión del Señor de ir y predicar el evangelio a los gentiles era tan engranado, tan parte de quien era Pablo, de que a ser apedreado no lo iba a parar. Y esto impactó la vida de ese muchacho. Entonces es por eso que cuando Pablo viene y dice: yo quiero que seas un discípulo conmigo, ven conmigo, pero hay que ser circuncidado. Él dice: qué precio tan chiquito comparado con lo que tú has pagado. Tu ejemplo me ha impactado. Yo he hablado a veces, hablé en el primer servicio, de que a veces hay padres que sus hijos están en deportes. Entonces cuando viene un partido en domingo, dicen: no, vamos a ir al deporte en lugar de la iglesia. Y yo digo: ¿qué ejemplo estamos dando a los hijos? No tienes que pagar ni sacrificar, mi hijo. Tú puedes ir a jugar, la iglesia espera otro domingo. Pero los estamos enseñando ¿qué lleva más compromiso? ¿El deporte o el Señor? Estamos enseñando el deporte lleva prioridad. La iglesia siempre va a estar. ¿Piensa que esta va a impactar la vida de su hijo? Claro, pero no en la manera que desea. Van a menguar en su respeto de la iglesia, en la importancia. Pablo mostró a Timoteo que predicar el evangelio era tan importante que él daría su vida. Él sufría y sacrificaba para predicar. Y por eso Timoteo siguió en sus pies, en sus zapatos. Es importante, hermanos, que entendemos, hay un sacrificio y un sufrimiento para ser un discípulo de Jesús. La tercera cosa que quiero y para terminar el día de hoy es que las cicatrices, nuestras cicatrices cuentan nuestra historia. Nuestras cicatrices cuentan nuestra historia. Vemos que las cicatrices que Pablo llevaba en su cuerpo, huesos rotos y sanados, cuerpo cortado, pegado con las piedras, dejaba su marca. Pero para Pablo fueron un testimonio del tipo de vida que él vivió para el Señor. Por eso en Gálatas 6:17 él puede decir: de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas. Otras traducciones dicen: yo traigo en mi cuerpo las cicatrices del Señor Jesús y su evangelio. Cuando Jesús resucitó de la tumba y apareció a sus discípulos, ¿cuál fue la primera que les mostraba? Las cicatrices de sus manos, de sus pies, de su costado. ¿Por qué? Porque era el testimonio de lo que Jesús estaba dispuesto a hacer para mostrar su amor a ellos, para comprar su salvación, para liberarlos del pecado y de la muerte, para darle la vida eterna. Sus cicatrices cuentan una historia de amor. Yo fui a la cruz por amor de usted. Yo fui traspasado en mis manos y mis pies para traerles vida y vida en abundancia. Pablo también puede decir: yo también llevo en mi cuerpo las cicatrices del Señor Jesús. Esto es lo que ellos estaban dispuestos a sacrificar y sufrir para el Señor. Hermanos, todos de nosotros vamos a tener heridas en la vida. Vamos a tener heridas emocionales, espirituales y físicos. Pero ¿qué dicen nuestras cicatrices acerca de nuestra vida? ¿Qué es la historia que cuentan?
Siempre cuando vemos a alguien, sea en la calle o a un lado, que tiene una cicatriz muy grande, sea en la cara o que le hace falta un dedo o algo, siempre nos pone la curiosidad. ¿Cómo es que recibieron esa cicatriz? Quiero oír la historia de cómo sucedió. Y una buena pregunta es, ¿qué cuentan nuestras cicatrices? ¿Qué cuentan nuestras heridas? ¿Son cicatrices o heridas causadas por un compromiso al Señor? ¿El precio que hemos pagado para seguir a Jesús? ¿O son heridas causadas por pecado en nuestra vida? Por las malas decisiones que hemos tomado. Yo en mi vida personal les quería compartir un poco de cuando mi familia y yo fuimos a Guatemala. Fuimos allí en el 2002 para hacer un hogar de niños. Y estando allí sufrimos mucho a las manos del gobierno. También sufrimos emocionalmente porque muchas veces venían los niños como Alejandra, que cuando vino solo pesaba 3 libras y tenía 3 meses de haber nacido. Y la doctora, quien siempre registraba a los niños, me decía, prepárense porque se va a morir. Y yo recuerdo, jamás puedo olvidar la noche entera que yo me quedé con ella, orando para que Dios la diera vida, que la diera otra oportunidad, que el mundo la había tirado al basurero, pero que Dios no había terminado con su vida. Y luchando en oración hasta que el día siguiente regresó el color, regresó la vida a esa niña. Pero vino el día en que yo tenía que dejarla. Yo tenía que separarme de ella, con todo de los niños. Fue una alegría de verlos adoptados en una familia, pero eran como tomar niños de 2 o 3 años que eran como nuestros hijos, en quienes hemos invertido todo nuestro amor y cariño. Y gozamos por la nueva familia, pero lloramos porque era como apedrear el corazón, sacar uno de nuestros hijos. En el día que tuve que cerrar la casa hogar, y no fue, algunos dicen, ¿por qué se cerró? Se cerró porque la gente dejaron de dar. No solo fue nuestro ministerio, muchos de los misioneros en Guatemala tuvieron que regresar porque las iglesias aquí se fueron apretados por la situación económica. Entonces dejaron de dar ofrendas a las misiones y nosotros cerramos la casa hogar. Por esa razón venimos y luchamos, hermanos, en muchas iglesias buscando donaciones y ofrendas para mantener las puertas abiertas, pero llegó un punto donde no podíamos seguir. Entonces lo que tuve que hacer era ir al corte, presentar el cierre de la casa hogar. Tuvimos que entregar los niños nuevamente al gobierno y trasladarlos a otra casa hogar. Y jamás puedo olvidar ese día estando en Chimaltenango, Guatemala, en el corte, y tuve que decir, cerramos. Y poner los niños en la van, llevarlos a otra casa hogar de unos hermanos en Cristo y dejar allí a Alex, que vino un niño alcohólico de meses, porque su mamá tomaba tanto de que ese niño venía con muchos problemas. Juan Daniel, Alejandra, Manuelito, que fue abusado por su papá. Todos estos niños los tuve que dejar en manos de otros. Y Dios sabe la herida que causó a mi corazón. El corazón de mi esposa fue profundo. Y también a mis hijos. Porque mis hijos no tenían una vida normal. Ellos vivían en esa casa y tenía que aceptar que otros niños me llamaban papá. Y que por la necesidad de que muchas veces cuando ellos, mis propios hijos, me necesitaban, tuve que invertir en otros niños, porque si no iba a morir. Y mis hijos sacrificaron y fueron heridos por ese ministerio al Señor. Cuando regresamos aquí, los que nos conocen tal vez vieron que estuvimos muy cerrados, porque venimos apedreados en el corazón, completamente desgastados. Dejamos por lo menos la casa hogar, la casa que fue edificada,
con otro hogar de niños, Casa de Esperanza y Futuro, y ellos siguen usando la casa. No recibimos ni un dólar por esa casa. Gratuitamente, todo lo que habíamos invertido, todo esto se regaló. Una casa que valió más de $300,000 en Guatemala fue entregada a otro hogar de niños para que siguiera la obra de cuidar a niños abandonados. Regresamos aquí completamente quebrantados. Y por eso estuvimos encerrados. No vamos a las fiestas, no somos muy amistosos porque fue bien doloroso el golpe. Y yo no quería que estas heridas se conviertan en resentimiento con Dios o con la iglesia o con otros. Yo quería que Dios nos sana y que se va a quedar cicatrices, sí, pero cuenta de gente que pusieron su confianza en el Señor, aun cuando el costo fue sumamente alto. Cuando regresamos aquí, puse a mis muchachos en el grupo de jóvenes, pero por su experiencia de vida, de vivir en las dos culturas, por vivir en una casa hogar donde 24 horas, 7 días a la semana tenía que estar ministrando a las 8, 10, 9, 10, 12 años de edad. Mis hijos sacrificaron, pagaron un precio por estar en el ministerio con nosotros. Y lamentablemente aquí fueron rechazados, muy raros, los nietos de los pastores. Trataban de ser amigos, pero no quedaban. Entonces yo los llevé a una iglesia americana cuando estuvimos aquí. Las mañanas fuimos a una iglesia americana, las tardes venimos acá. Buscando que mis hijos conectaban, yo vi que no funcionó. Ellos fueron a estudios bíblicos, hacían todo lo posible, pero la gente no los podrían recibir porque eran tan diferentes. Su experiencia, la gente no podría entender. No podrían entenderlos. Entonces yo tomé una decisión que tal vez no fue muy aceptado. Fue la única decisión que yo sabía que hacer, es que yo no los traía a la iglesia. Muchos han preguntado, pero ¿por qué no viene la hermana Glendy? ¿Por qué no vienen los hijos de hermano Sean? Es porque en mi experiencia en el ministerio yo vi pastores que sus hijos estaban heridos, pero en lugar de buscar sanidad los forzaba a actuar como hijos del pastor. Venir y sentar, poner las caras bonitas, actuar y fingir santos. Y terminaban todos esos muchachos. No tengo dedo suficiente de contar todos los pastores fuertes en el ministerio que sus hijos odian a Dios y odian a sus padres. Y yo dije a mi esposa, esto no va a suceder. Entonces no los forzaba a ir a la iglesia. Yo dije, yo les voy a discipular. Y a mis chicos, ahí yo los enseñé la Biblia, los enseñé a orar, amar a Dios. Yo los llevé al Señor para sanidad. Les dejé estar enojado conmigo por lo que sucedió en Guatemala, las heridas que fue causada. Lo dejé todo por años. Mi hijo menor tenía un enojo tremendo que no se puede imaginar. Pero hermanos, aunque no me miren mis hijos aquí, les aseguro que aman al Señor. No están resentidos, están siguiendo al Señor. Tienen una relación fuerte con Él. Y lamento que no están aquí para que lo vieran, pero fue la decisión que yo tomé. Igual con mi esposa, para que Dios nos sana y no nos quedamos resentidos. Yo sé que muchos tenían esa pregunta y quería dejarles saber de que ser parte del ministerio a veces implica cicatrices, pero yo no culpo a Dios. Yo sabía que ser un discípulo implicaba sufrir, pagar un precio. Y si Jesús decía que los cicatrices estos se quedan conmigo para mostrar el precio que yo pagué, y si Pablo dice, mira mis cicatrices que yo tengo, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices del Señor Jesús, ¿cómo puedo yo negar ese mismo, aunque mis cicatrices son emocionales? Porque yo sé lo que Pablo dice, y yo quiero terminar con esto.
Cuando él está escribiendo a Timoteo en el segundo carta, él dice: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Bien sabía Timoteo, él lo vio apedreado, él lo vio atacado por los judíos, él lo vio sufriendo. Pero Pablo dice: pero el Señor me rescató de todo eso. Y termina diciendo: es cierto, y todo el que quería vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. No podemos evitar el sufrimiento. Hay gente que nos va a traicionar, gente que nos va a tratar mal en la iglesia por servir al Señor. Pero ¿qué cuentan nuestras cicatrices? Un ejemplo de confianza en de que no importa el sufrimiento, no importa lo que pasa, Dios me va a sanar. Y aunque se quedan cicatrices, cuentan de mi fe y confianza en la mano de Dios para llevarme a mi fin. Nuestra vida no es perfecta, hermanos. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Él. No sigue viviendo con heridas abiertas, resentimientos y odios contra Dios y los otros por lo malo que te ha sucedido. Si son heridas del pecado, arrepiéntense. Viene con un corazón contrito al Señor y Él te sanará y te perdonará. Y si tus cicatrices vienen por ser honesto y seguir el ejemplo de Cristo, por ser un líder en la célula o un supervisor, no mira a la gente que están tirando las piedras. Levanta tu vista al Señor, donde Jesús está sentado a la diestra del Padre, siempre listo para sanar las heridas de las piedras que nos tiren y para ayudarnos a levantar y seguir en la obra. Porque al final, si no nos rendimos y si somos perseverantes, recibiremos una corona de parte de Él. ¿Cuántos de ustedes confían en eso? Amén. Cierren sus ojos, por favor, mis hermanos, y vamos a orar.